Con el permiso de la presidencia. Compañeras, compañeros, diputados, senadores, siempre que se trate de hablar del trabajo y los trabajadores, de las cuestiones que tienen que ver con el desarrollo de la productividad, del hacer servicios, de lograr bienes en este país, nunca será un tema menor. Cuando los trabajadores van a su punto de encuentro con la línea de producción, habiendo recorrido, habiendo transitado la ruta desde su hogar a hora temprana, la mayoría de ellos, hasta llegar a posicionarse en esa máquina, en ese tablero que hace posible que las cosas que hacen después se reflejen en cada uno de nosotros, en nuestros hogares. Es cuando hay que entender que cuando tienen un problema y lo presentan ante las autoridades laborales, este problema tendría que ver entonces con la mayor importancia que el mundo del trabajo tiene y que la productividad de este país necesita. Por ello, presento ante ustedes, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, esta iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 620 de la Ley Federal del Trabajo. Se adiciona un segundo párrafo recorriéndose el orden de los subsecuentes al inciso A de la fracción primera del artículo 620 y versa como sigue. La administración de la justicia laboral, tal y como está contemplada en la legislación mexicana en principio, nos mostraría la existencia de un ordenamiento jurídico consolidado con objetivos bien determinados, dejándonos ver que la impartición de justicia debe llevarse a cabo bajo las más estrictas regulaciones y normas. No obstante, estas apreciaciones es necesario mencionar que en la práctica los procesos pueden variar de la norma, por lo que se podría considerar que la administración de la justicia laboral deberá ser más precisa en ciertos aspectos. Los procesos laborales se llevan a cabo en las juntas de conciliación y arbitraje. Estos procesos pueden ser del ámbito local o federal y a su vez encuentran su razón de ser en la historicidad del derecho del trabajo y en particular en la manera en que se ha concebido la impartición de la justicia laboral en México. De tal suerte que es importante tener presente que cada año va en aumento el número de asuntos que se presentan ante estas instituciones. De acuerdo con el segundo informe de labores de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el 1 de enero de 2014 al 30 de junio del mismo año, los asuntos individuales de competencia federal registran un decremento del 4.9%, ya que se recibieron 42.607 nuevas demandas individuales contra 44.824 recibidas en el mismo periodo del año anterior. Podemos ver que lo anterior representa un gran número de asuntos laborales que se llevan a cabo. Sin embargo, dentro del proceso laboral, encontramos que el desarrollo de las audiencias se encuentran con inconsistencias de acuerdo a lo establecido en la ley, ya que el artículo 620 de la Ley Federal del Trabajo establece que para el funcionamiento del Pleno y de las juntas especiales se observarán las normas siguientes. Durante la tramitación de los conflictos individuales y de los colectivos de naturaleza jurídica, bastará la presencia de su presidente o del auxiliar. Y aquí está el problema. Por auxiliar
se menciona que podría ser quien llevará adelante la audiencia hasta su terminación. Es así como podemos ver que el artículo antes citado nos marca que las audiencias que se desarrollan en los juicios laborales solo pueden ser llevadas por el presidente de la Junta o por los auxiliares, situación que en la práctica resulta contraria a lo que se lleva a cabo al practicar las audiencias con la anuencia de presidentes y auxiliares, es decir, secretarias, mecanógrafas y actuarios pueden llevar esta actividad en perjuicio de los derechos de las partes. Es común conocer quejas de trabajadores que argumentan que se han visto perjudicados en las resoluciones en materia laboral como consecuencia de que se desarrollaron sus audiencias, y esto a consecuencia de que las mismas han sido tratadas por personas no necesariamente, no suficientemente capacitadas para enterarse, para atender el asunto que les atañe. Por ello, consideramos pertinente que se lleve a cabo una reforma en la Ley Federal del Trabajo, en el cual se establezca una sanción en caso de que actores diversos a los autorizados en la ley lleven a cabo audiencias con la finalidad de terminar esta práctica, protegiendo los derechos de los trabajadores y haciendo respetar la norma jurídica laboral. Tenemos que ubicar al ciudadano como eje central de la ley, buscar que la actuación y las herramientas de las juntas locales y federales se establezcan con la finalidad de promover un gobierno eficiente, que rinda cuentas a la población, que atienda con oportunidad las demandas ciudadanas en todas las etapas de los procesos laborales, con total apego a la normatividad establecida. Es por esto que deben diseñarse y ejecutarse políticas que permitan consolidar un gobierno moderno, con responsabilidad y con una visión del derecho de los que hacen de esta patria una patria productiva, de los derechos de los trabajadores. Por lo anterior, someto a la consideración del Pleno el siguiente proyecto de decreto, para que en el artículo primero se adicione un segundo párrafo recorriéndose el orden de los subsecuentes al inciso A de la fracción primera del artículo 620 de la Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue. Artículo 620. Para el funcionamiento del Pleno de las Juntas Especiales se observarán las normas siguientes. En las Juntas Especiales, párrafo 2, se observarán, inciso A, durante la tramitación de los conflictos individuales y de los colectivos de naturaleza jurídica, bastará la presencia de su presidente o del auxiliar, quien llevará adelante la audiencia hasta su terminación. El personal jurídico de las juntas especiales, distinto a los señalados en el párrafo anterior, que lleven a cabo audiencias en contradicción a lo anteriormente señalado, será sancionado con amonestación o suspensión del cargo hasta por 3 meses. Si están presentes uno o varios de los representantes, las resoluciones se tomarán por mayoría de votos. Si no está presente ninguno de los representantes, el presidente o el auxiliar dictará las resoluciones que procedan, salvo que se trate de las que versen sobre personalidad, competencia, aceptación de pruebas, desistimiento de la acción a que se refiere el artículo 773 y sustitución del patrón. El mismo presidente acordará que se cite a los representantes a una audiencia para la resolución de dichas cuestiones, y si ninguno concurre, dictará la resolución que proceda. Por tanto, se propone como artículo transitorio también único el presente decreto, que entra en vigor al siguiente día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Es cuanto. Muchas gracias. Cámara de Diputados, 62ª Legislatura.